Buenas tardes, mi nombre es Ayrin Marroquín. Yo les voy a hablar del tema de los pioneros de las ciencias sociales. Eh, Como primer punto, debemos saber qué son las ciencias sociales y sabemos que son aquellas ciencias que se encargan de estudiar la organización y el comportamiento del hombre en la sociedad. También uno de los puntos importantes es que, como se ha visto, la institucionalización de las ciencias sociales se hizo en las universidades de aquellos países con desarrollo, o sea, Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. En estas universidades es donde se logra potenciar a las ciencias sociales como una institución. Las primeras disciplinas que aparecieron sobre estas ciencias son la historia, la economía, la sociología, la ciencia política y la antropología. Posteriormente se desarrollaron otras ciencias sociales como la geografía, la psicología y el derecho. Al principio, cada una de las disciplinas se fueron desarrollando por separado, pero actualmente estas barreras como que ya no están muy claras. Entonces, en la actualidad, se habla de que las ciencias sociales se conocen o tienen un conocimiento de forma multidisciplinario o transdisciplinario. Con multidisciplinario queremos decir de que en las ciencias sociales se agrupan distintas disciplinas, pero cada una está como por, cada una se involucra el conocimiento de cada una y aportando cada una su espacio al tema correspondiente. En cambio, en el transdisciplinario se quiere dar a entender de que sí está conformado por múltiples disciplinas, pero que hay una que es como la suprema, que sería en este caso las ciencias sociales, como abarcando el todo. Esto es así porque la realidad social es variada y compleja. Por un lado se puede enfocar en forma parcial, buscando la especialización, y por otro se requiere también reintegrar esas realidades parciales en un solo cuerpo original, que son las ciencias sociales. Bien, el primero de los pioneros del que yo les voy a hablar es Augusto Comte, quien nació y murió en París, nació y murió en Francia. Fue un pensador francés, también es conocido como el fundador de la sociología y también del positivismo. Como les decía, este señor es considerado el fundador de la sociología, a la cual la designa como física social, nombre que expresa la influencia de las ciencias naturales como la física en las ciencias sociales en sus inicios. Como bien sabemos, las ciencias sociales se derivan de las ciencias naturales. Para Comte, la creación de una sociología independiente está dirigida por la ley de la evolución del espíritu humano. Eh, con esta ley, él hablaba de que habían tres estados del, de la evolución del espíritu humano. La primera era el estado teológico, el segundo era el estado metafísico y el tercero era el estado positivo. Eh, También este señor hace una clasificación de las ciencias en la que trata de clasificar y uno de los criterios para hacer esta clasificación era el grado de complejidad o de generalidad. Por eso enumera 6 de ellas, que clasifica por orden creciente de complejidad, de las más generales a las más particulares, comenzando por las matemáticas, la astronomía, la física, la química, la biología y como la más compleja, la sociología. Comte imaginaba esta sociología que aún no estaba constituida en ese momento porque había una enorme complejidad del comportamiento social. Entonces, Comte decía de que la sociología era una física de las costumbres o una física social que descubriría las leyes de las asociaciones humanas y permitiría formular una reforma práctica de la sociedad, regulando su destino ético y político. El otro
personaje del cual les voy a hablar es Herbert Spencer, quien nació y murió en Inglaterra. Este señor fue un filósofo, psicólogo y sociólogo británico. Es fundador de la teoría del darwinismo social. ¿Qué quiere decir esta teoría? Este señor se basa en la teoría de Charles Darwin sobre la selección de las especies, donde este señor lo que trata es de acoplarla a la sociología, a las ciencias sociales, perdón. Entonces, dice de que la superioridad de los ricos y poderosos se consideran estos como los más aptos para sobrevivir. Entonces, también habla de que esta teoría es la supervivencia del más apto, concebido como mecanismo de evolución social. También fue el primer autor que utilizó de forma sistemática los conceptos de estructura y función. También concibió la sociología como un instrumento dinámico al servicio de la reforma social y dedicó su vida a elaborar su sistema de filosofía evolucionista, en la que considera la evolución natural como clave de toda realidad. A partir de esa teoría es que él considera, como les decía anteriormente, de que los más aptos son los que sobreviven dentro de la sociedad. Como tercer personaje tenemos a John Stuart Mill, quien nació en Londres en el año de 1806 y murió en Avignon, en Francia, en 1873. Fue un economista, lógico y filósofo británico. Entre los postulados que defendía él, defendía medidas como la propiedad pública de los recursos naturales, como también la igualdad de las mujeres, la educación obligatoria y el voto femenino. Fue el primero en incorporar esta figura del voto femenino. Y eso era un pensamiento del siglo XIX que totalmente causaba gran impacto para las sociedades de sus tiempos. Mill luchó por la educación femenina basándose en varios argumentos. El primero es de que las mujeres fuesen las encargadas de los cuidados de los niños y de su tutela. La idea era de que en tanto era la mujer la encargada de la educación de los infantes hasta que tuvieran la edad para poder entrar en una escuela. Entonces, si las madres, si las mujeres no tenían una educación, obviamente los niños iban a tener una educación defectuosa, pues las propias madres no tenían o carecían de educación. Entonces, para él la única forma era que la mujer que criaba a sus hijos también estuviera educada. Por eso se le considera también como uno de los principales personajes a favor del feminismo. Bien, ahora les voy a hablar de Karl Marx. Este señor nació en 1818 y murió en 1883. Es creador del materialismo dialéctico e inspirador de muchos movimientos sociales que pretendían el cambio de la sociedad a través de la revolución. Con el correr del tiempo, Marx tendría una influencia notable en el desarrollo del estudio de la economía política, como también de un cuerpo doctrinal referido al estudio de la sociedad. Bien, las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente como marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. Este señor fue muy crítico de la forma socioeconómica vigente de la sociedad, el capitalismo, al que llamó la dictadura de la burguesía, afirmando de que por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción, estas las utilizaban únicamente para su beneficio. También luchó activamente por la aplicación del socialismo, argumentando que los teóricos sociales y las personas desfavorecidas deberían realizar una acción revolucionaria organizada para derrocar al capitalismo y lograr un cambio socioeconómico.
por lo mismo de que todo estaba en manos de los que tenían más poder, más dinero, y la clase baja no tenía nada. Entonces, este señor incita dentro de sus teorías a la revolución por parte de las minorías. Luego está el señor Emile Durkheim, que nació en 1856 y murió en 1917. Fue un filósofo y sociólogo francés. Estableció formalmente la sociología como disciplina académica y junto con Marx y Weber es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Burdeos en 1895. Publicó también las reglas del método sociológico y en 1896 creó la primera revista dedicada a la sociología. También influyó de manera trascendental en una monografía que él escribió llamada El suicidio, publicada en 1897, donde hablaba sobre un estudio de los tipos de suicidios de acuerdo a las causas que generan este. Fue también pionero en la investigación social y sirvió para distinguir la ciencia social de la psicología y también de la filosofía política. Para él, la sociología era la ciencia de las instituciones y su meta era descubrir hechos sociales, estructurales. También fue el mayor exponente del funcionalismo estructuralista. Es una perspectiva fundacional tanto para la sociología como para la antropología. Según él, las ciencias sociales debían ser puramente holísticas. Esto es de que la sociología debía estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Bueno, Max Weber. Ese señor nació en 1964 y murió en 1920. Un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado como uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Fue un gran pensador alemán que tuvo una influencia muy grande en la sociología norteamericana. Le imprime un carácter propio de rigurosidad científica, diferente a las ciencias naturales. Weber desarrolló un método específico e independiente para la comprensión del fenómeno humano, el método comprensivo o la sociología comprensiva. Bien. También Talcott Parsons nació en 1902 y murió en 1979. Como podemos ver, este es uno de los pioneros de las ciencias sociales que es más contemporáneo. Este sociólogo estadounidense pensaba que la sociedad es un organismo conformado por partes y cada una de ellas cumple una función específica dentro de la sociedad, por lo cual eso mantiene unido a ese organismo. De ahí el nombre de la tendencia funcionalista dentro de la sociología. Este señor propuso a las polarizaciones anteriores a su tiempo, que era una teoría general de la sociedad, piensa en la vida social como una totalidad que pueda constituirse como un gran relato con capacidad explicativa y predictiva sobre la vida social. Sin embargo, se encuentra con un problema. El papel del individuo frente a una teoría tan generalista, cabe preguntarse por cuál es el lugar del individuo dentro de un universo tan grande de superentidades. Entonces, el problema con el que se encuentra es de que ya cada persona o cada individuo tiene determinado lo que tiene que hacer en función social. Entonces, por eso es de que el individuo siempre está buscando por él, pero no se pone a encajarse dentro de la sociedad.
Bien, Robert King Merton es un sociólogo norteamericano también que realizó importantes aportaciones al funcionalismo. Nació en 1910 y murió en el 2003. Propuso el análisis funcional como base de estudio de la sociedad. Introduce también el concepto de disfunción como aquella que obstaculiza el ajuste o adaptación de un sistema social determinado. Dividió también las funciones como manifiestas y latentes. Las funciones manifiestas son las funciones comprendidas y deseadas por los miembros de la sociedad, y las funciones latentes son las no comprendidas ni deseadas por la sociedad. Su objeto de estudio son las relaciones de interdependencia sociocultural, las estructuras, los procesos y las conductas sociales. Está orientada al conjunto de la sociedad o dirigidas al ámbito de problemas y objetos de la convivencia sociocultural. Existe gran abundancia de teorías sociológicas, lo que hace difícil encontrar una que pueda ser válida como regla general. Se considera a este señor como el padre de la teoría de las funciones manifiestas y latentes. Es autor de obras como el análisis estructural en la sociología y también tuvo una importante labor en el campo de la sociología de las ciencias. El sociólogo Jürgen Habermas es también filósofo de origen alemán. Es uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt. Su principal contribución ha sido la teoría de la racionalidad, es decir, la habilidad para pensar en una forma lógica y analítica. Si bien su pensamiento entronca con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, su obra adopta perfiles propios que le conducen a profundas divergencias con sus maestros. Su trabajo está orientado a poner los fundamentos de la teoría social con los que busca analizar las sociedades del capitalismo avanzado. La integración de la filosofía y la ciencia social en una teoría crítica es el rasgo distintivo de la obra habermasiana, aunque Habermas se vale del concepto filosófico de razón y lo emplea explícitamente en términos de filosofía del lenguaje. Lo hace para poder desarrollar así una teoría social. Esto ha sido todo por la presentación. ¿Alguna pregunta que puedan tener?